Muy buenas tardes para todos los participantes. Muchas gracias por su puntualidad. Les damos una especial bienvenida a todos los que nos acompañan a esta hora de la tarde. Tenemos conectividad desde Ecuador, Perú, México, Bolivia, España, Aruba, Estados Unidos, Chile, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Colombia. Agradecemos a todos su conectividad. Vamos a dar inicio a este webinar empresarial Soluciones Integradas de Copeland para Refrigeración, a cargo del ingeniero Alberto Pérez de Copeland. Antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Andy Sandoval. Yo soy asistente logístico de formación y eventos y estaré apoyándolos en toda la logística del espacio. También está conectado con nosotros mi compañera Dalia, quien nos apoyará por medio del chat y cualquier duda o inquietud. Antes de iniciar, vamos a dar algunas recomendaciones para que tengan en cuenta para la correcta ejecución de este espacio. Si tienen alguna duda o inquietud, ustedes disponen en la parte inferior de sus pantallas una cinta de herramientas. Van a encontrar el chat y por ahí pueden consignar todas las dudas e inquietudes que tengan. Asimismo, si presentan alguna falla de conectividad, lo recomendable es que se retiren y vuelvan a ingresar por el enlace que les enviamos a su correo electrónico. Y recuerden que este espacio está siendo grabado para posteriormente ser subido al canal de YouTube de Acaere y ustedes puedan hacer la respectiva retroalimentación. ¿Listo? No siendo más, vamos a dar paso al ingeniero Alberto Pérez, quien es ingeniero mecánico con más de 8 años de experiencia en la industria colombiana, especializado en el diseño, instalación y operación de sistemas HVAC. A lo largo de su carrera ha liderado diversos proyectos que optimizan la eficiencia y el rendimiento de estos sistemas en diferentes sectores. Es además especialista en gerencia de mantenimiento, lo que le ha permitido implementar estrategias para la operación eficiente y el mantenimiento preventivo de infraestructuras críticas. Adelante, ingeniero. Vale, Angie, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Muchas gracias por su conectividad en este espacio, acompañarnos en esta sesión. Como dijo Angie, vamos a conversar el día de hoy sobre las soluciones que tenemos de Copeland, soluciones integradas para equipos de refrigeración, sistemas de refrigeración. Sí, en este momento ya estoy compartiendo pantalla y me pueden, por favor, confirmar, Angie, si ya ahí se puede observar Sí, señor ingeniero. la Podemos ver su presentación. pantalla. Ujú. Ok, vale. Entonces, les decía, vamos a hablar de soluciones integradas para refrigeración. La idea de este primer slide de presentación también era como darles la idea de que vamos a ver diferentes componentes de un sistema de refrigeración, que es lo que vemos aquí abajo, ¿sí? Y la idea de todo esto de integrar las soluciones que tenemos en refrigeración es tener datos, tener capacidad de análisis, información con la cual tomar decisiones y sacar el mayor provecho de los equipos que yo tengo instalados en mi sistema de refrigeración. Quiero que tengan eso como en mente en el transcurso de la sesión para que pues, le podamos llevar el hilo y sacar el máximo provecho a este espacio. ¿Ok? Primero vamos a hablar de los beneficios que tiene la solución integrada de Copeland, de nuestros componentes. Recordar un poco lo que es la selección de instalación de las unidades y recomendaciones en ese sentido. Luego, la información relevante del controlador que tienen nuestras unidades de la familia ZX, una línea de unidades de línea premium que estamos manejando en toda la región de Latinoamérica, que han tenido muy buena acogida. Y bueno, queremos hacer énfasis en este controlador que presta muchas funcionalidades importantes a las que se le puede sacar bastante provecho. Luego revisaremos un poco también de algunos componentes de Comfort Controls que también tenemos disponibles desde Copeland. Y por último les dejaremos algunas
fuentes de consulta para información, para que puedan acceder a la información técnica de nuestros productos, especialmente de nuestros compresores, unidades condensadoras y todos los demás elementos que vamos a ver en el espacio. Entonces, no siendo más, vamos a iniciar de una vez con la temática. En el tema de beneficios de solución integrada, pues primero lo más relevante de cuando uno brinda una solución a un equipo o a un sistema o a un cliente final, como lo queramos ver desde el punto de vista desde nos da nuestro alcance, es que la solución esté aterrizada a la realidad del cliente, ¿sí? Es decir, una muy buena selección y un muy buen balance entre los componentes del sistema es el primer paso para el éxito de la implementación de los sistemas, ¿sí? Que la unidad condensadora tenga la capacidad adecuada en función de lo que vayan a ser las cargas, sean estas vitrinas, sean estas cuartos fríos. Ese es el primer gran paso, ¿sí? Luego, tener entonces la capacidad de controlar de manera precisa las variables que influyen en el rendimiento de los sistemas. Entonces, ahí es relevante, voy a empezar desde acá, parte de los evaporadores, es relevante y es muy importante y ha tomado bastante acogida a nivel global la implementación de válvulas de expansión electrónicas. Lastimosamente en nuestra región, si bien sí se ha utilizado, todavía prima o manda en un alto porcentaje la utilización de la termostática, que no son válvulas malas, sino que son mecánicas, son netamente mecánicas y tienen unas limitaciones. Entonces, con las válvulas electrónicas, de los tipos que sean, vamos a tener un control mucho más preciso del flujo de refrigerante en nuestros evaporadores. Nuevamente, no importa si son vitrinas exhibidoras o si son ya más grandes, cargas más grandes como las de los cuartos fríos que podemos encontrar. Entonces, en esta primera parte, nosotros manejamos lo que es una válvula de expansión de la familia DX. Existe DX1, existe DX3, que son básicamente para cubrir diferentes rangos de capacidades. En este ejemplo que mencionamos acá, estamos con la DX1 porque son muebles lo que estábamos mencionando acá. Y en la selección se ajustaba una de estas válvulas que es la DX1 a 18. Entonces, uno toma la información de carga de los equipos, cuánto requieren estos equipos, cada uno de ellos de carga en kilowatts, en BTU, como nos sintamos más cómodos, y selecciona la válvula que se acople a esa necesidad. Obviamente tratando de dejar un porcentaje un porcentaje de selección por encima del 60% sería lo más recomendado, ¿sí? Para que la válvula tenga un buen control del sobrecalentamiento. ¿Qué necesita la válvula para manejarse? Una presión y una temperatura con la cual calcular el sobrecalentamiento del fluido en el punto del evaporador y un controlador que pueda tomar esa información y darle instrucciones a la válvula. En este caso, ese controlador es el controlador XM de la familia de Dixel, también de nuestros equipos electrónicos, el XM678 para esta válvula que es una válvula de pasos. Esto tiene un motor de pasos con una aguja que se mueve verticalmente aquí al interior del cuerpo de la válvula, permitiendo un flujo lineal, como ya lo vamos a ver más adelante, un flujo lineal en las diferentes capacidades que tiene la válvula, desde el 0 al 100%, vamos a tener una curva de capacidad muy cercana a lo lineal. ¿Ok? Este controlador también tiene la posibilidad de una mayor cantidad de sondas para poder también controlar la temperatura del mueble. Entonces, permite manejar las dos cosas. La temperatura del mueble, que es la que me va a permitir preservar mis productos, y el control del sobrecalentamiento del refrigerante que va a salir de la tubería de la evaporación. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejemplo teníamos un caso de un supermercado donde tenía 4 vitrinas, cada una de 3,73 metros, 75, y con esa dimensionamiento, con esas cargas, pasamos de este lado
a seleccionar nuestra unidad condensadora, ¿sí? En esta selección seleccionamos una sola unidad condensadora de 10 caballos de nuestra familia ZX, que como pueden identificar, ZXD nos indica que es una unidad condensadora que tiene tecnología de modulación digital y tiene inyección de vapor, ¿sí? Que permite optimizar al máximo la capacidad que me puede entregar el compresor que nominalmente voy a utilizar en esta unidad condensadora. Ahorita podemos mirar un poquito más a detalle esto, pero la capacidad que me entrega la unidad es proporcional o está dimensionada en función de lo que necesito para estas 4 vitrinas. Eso también lo puedo extrapolar acá a la parte de si fuesen una cámara frigorífica. Esto lo podemos convertir aproximadamente a unos 22 kilowatts, que fue lo que nos dio el ejercicio en ese momento. Entonces podríamos tener la cantidad, la distribución de evaporadores que necesitemos en cámaras hasta con una carga térmica hasta de 22 kilowatts. Y en ese caso también tenemos la opción de unos controladores, unas cajas de control, para hacer un poquito de énfasis en ese punto, que me permiten una visualización mucho más amigable y más fácil de las temperaturas y las variables de operación de mi equipo o de la cámara de frigorífica por esta presentación que tiene acá, con números y letras bastante, números, perdón, bastante grandes que se acoplan muy bien a la estructura de un centro de distribución, por ejemplo, en donde pues si las personas van circulando, las personas que trabajan ahí dentro de ese centro de distribución, pues se les facilita la posibilidad de ver el estado en que está la cámara, la temperatura que tienen y este control por sí solo también tiene la posibilidad de ser integrado. Entonces, todos los controles que hemos visto, el control de la unidad, el control del mueble y el control posiblemente para los evaporadores, tienen la funcionalidad de que son comunicables. Y por eso aquí llegamos al término de que es la solución integrada, porque podemos tener la información de estos 3 componentes principales o de estos componentes principales del sistema y los podemos integrar a una plataforma de monitoreo, que en este caso se llama la XWeb Pro. Entonces, esta plataforma me permite a través de una conexión de Modbus RS485 obtener la información operativa en tiempo real de cada uno de estos elementos, ¿sí? De la unidad condensadora, sus presiones, si el compresor está encendido o no, si la modulación digital está funcionando o no, en qué porcentaje está modulando. Del lado de la vitrina, entonces la temperatura de suministro, temperatura de retorno, los valores con los cuales ella está calculando o este control está calculando el sobrecalentamiento del sistema o de los evaporadores, ¿sí? Superponerlos todos y ver en conjunto cómo operan la unidad condensadora con mis muebles, ¿ok? Y una de las principales funciones que uno puede lograr con esto de integrar las tecnologías, tanto de condensación como de evaporación, es optimizar el consumo de energía, ¿sí? Minimizarlo, sin sacrificar, obviamente, los resultados básicos que uno espera de un sistema de refrigeración, que es conservar, obviamente, los productos que se almacenan dentro de las cámaras o de las vitrinas exhibidoras. Entonces, este ensamble de componentes acá me permite a mí tener la posibilidad de jugar con las variables de operación que yo puedo haber diseñado en una etapa preliminar, que fue la primera etapa que yo planteé, ¿sí? Yo preliminarmente dije que iba a evaporar a X valor, supongamos -7 grados Celsius, ¿sí? En función de eso, tuve la carga de las vitrinas, tuve la carga de la unidad, de la capacidad de la unidad condensadora, hice match y tuve la certeza de decir, esta es la mejor selección que yo pude realizar para esta aplicación, ¿sí? Pero ya después, a pesar de que uno hace un diseño y trata de ser lo más preciso posible en ese sentido, en campo hay variables que no se pueden calcular, no se pueden predecir. Entonces hay que tener
datos de cómo está operando realmente mi sistema en tiempo real y con esos datos yo tomar decisiones que me ayuden a optimizar ese rendimiento, ¿sí? Entonces, es muy común escuchar, por ejemplo, evaporar lo más alto que se pueda, ¿sí? Es una de las estrategias que se utiliza para em, mejorar el rendimiento energético de un sistema, pero hasta dónde puedo subir esa temperatura de evaporación sin sacrificar la temperatura que voy a lograr en mis evaporadores o en mis cámaras, ¿ok? Entonces, con esta plataforma, con XWeb, yo voy a poder integrar toda esa información y poder tomar decisiones en tiempo real de qué es lo mejor para mi sistema ya estando instalado con las condiciones reales que tiene en este momento. Y como les decía, una de las principales metas es lograr el menor ahorro, el menor consumo energético posible. Entonces, tengo acá la posibilidad también de medir ese consumo y con las variables que yo vaya modificando, darme cuenta cada una de las acciones que tomé, qué impacto tuvo en el consumo energético del sistema completo o de las variables que esté monitoreando. ¿Ok? Entonces, vamos a ir de ahora en adelante pasando por cada uno de estos componentes, evaluando las funcionalidades que me va entregando cada uno de ellos y cómo esto aporta a esta a esto de la solución integrada para lograr optimizar el rendimiento de mi sistema de refrigeración. Entonces, la unidad condensadora, familia ZX, es una unidad condensadora compacta, ¿sí? Viene en capacidades desde 2 hasta 7.5 HP en la estructura normal y tenemos, que ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide, un modelo de 10 HP que es el que incluye lo que les mencionaba en el slide anterior, la inyección de vapor, que me eleva aún más el rendimiento de la unidad condensadora, optimizando al máximo ese rendimiento. ¿Ok? Esta unidad tiene aplicaciones de media y aplicación de baja. La aplicación de media tiene dos opciones. Puede ser una unidad condensadora fija o una unidad condensadora digital, como lo mencionábamos en el slide anterior en el ejemplo. Y tenemos también la opción de lava de baja, que en este caso, para estas capacidades, solo tenemos la opción de unidad fija, ¿sí? No tenemos la opción de digital. Es una unidad multirefrigerante, puede trabajar con varios refrigerantes como el 22, que ya digamos no se utiliza en gran parte de nuestras latitudes por las regulaciones ambientales que existen. El 404 y el 507, que son los, digamos, los más utilizados en este momento. Y también tiene la posibilidad de trabajar con refrigerantes A1 de un menor impacto ambiental respecto al 404 y al 507, como son el 448 y el 449A, que son bastante similares entre sí. ¿Ok? Estas unidades vienen, si son fijas, pueden venir monofásicas, trifásicas a 220 o trifásicas a 380. Y en el caso de la digital, cabe aclarar que no existe la opción de tener esa unidad monofásica, porque pues obviamente lo que queremos buscar es eficiencia energética. Uno de los temas acá importantes es el equilibrio que logramos con las redes trifásicas. ¿Ok? Entonces, tenemos todas estas opciones de configuración de las unidades y aquí a la derecha vemos los marcos operativos de cada una de estas familias de unidades. Entonces, la primera, la fija. Vamos evaporando desde -20 hasta 5 grados Celsius y en temperaturas ambiente, con el 404 que vamos a tomar como ejemplo, vamos a llegar hasta desde 10 hasta 43 grados Celsius. Ese sería el marco operativo de la fija. Para el caso de la digital, vemos que el marco operativo es un poco diferente, ¿sí? Seguimos llegando de -20 hasta 5 en evaporación, pero en la parte de la condensación o de la temperatura ambiente podemos trabajar en temperaturas hasta 48 grados Celsius, que se permite acá, ¿sí? Y en la parte de la unidad de baja, que es esta que vemos aquí, ZXL, vamos a estar desde -40
hasta 0 °C en condensación, en evaporación, perdonen, y en la parte de temperatura ambiente, desde 10 hasta 48 grados Celsius, ¿sí? Entonces, dentro de esas condiciones, podemos utilizar estas unidades y una de las grandes ventajas que, entre muchas otras que vamos a mencionar, es, uno, el tema del ruido. En las múltiples instalaciones que hemos realizado, hemos identificado y hemos medido que tenemos los mejores niveles de ruido comparado con unidades fabricadas localmente, comparados con unidades de fabricantes globales también, así como nosotros. Y, digamos, ya lo hemos comprobado en conjunto con nuestros usuarios finales a los que hemos asesorado en este tipo de implementaciones, donde ellos mismos han tomado pues estas mediciones a los valores donde las normativas locales le indican que debe tomarse, y siempre hemos obtenido de los mejores resultados en este sentido del ruido. Segundo, es una unidad bastante compacta. Desde la capacidad de 2 HPs hasta la capacidad de 10, la huella o los metros cuadrados utilizados en la losa técnica se mantienen casi que intactos, no cambian. Es decir, en el espacio físico que tú vas a utilizar dentro de tu losa técnica, prácticamente no varía mucho si tienes una unidad de 2 hasta 10. Es bastante compacto el diseño porque está hecho hacia arriba. Es un diseño digamos que la distribución está vertical. Entonces los componentes van sumándose hacia arriba, donde normalmente tenemos un poco más de espacio, haciendo mucho más óptimo y minimizando el espacio en la losa técnica que se utiliza. Las unidades de 2 y de 3 HPs vienen con un solo ventilador que es de velocidad variable a través de mecanismo de onda chopper, y desde los 4 HPs hasta los 10 HPs, pasando por 5, 6 y 7,5, tenemos siempre dos ventiladores, donde uno de ellos también es de velocidad variable y el otro es un ventilador fijo. Pasando acá a la siguiente, en la parte de la unidad de 10, les decíamos, mantenemos todo lo que ya mencionaba acá en las unidades de 2 hasta 7,5, pero le hacemos un zoom importante aquí a la de 10, por lo que se incluye el tema de la inyección de vapor. Y esto tiene bastantes repercusiones en la operación del equipo, porque lo hace bastante eficiente. Entonces, tomando datos, por ejemplo, con el 404, a una evaporación de -7 y una temperatura ambiente de 32, con temperatura de gas de retorno de 18, podemos obtener 22 kilowatts de capacidad con esta unidad de 10 caballos, con un COP de 2,6 en esas condiciones. ¿Ok? Esta unidad, en el consumo nominal, de consumo de corriente nominal, en una unidad de 10 caballos, vamos a tener 14,6 como consumo nominal a esas condiciones, lo cual es un consumo eléctrico bastante bajo comparado con otras unidades de este caballaje, ¿sí? Y esto es una de las principales ventajas que obtenemos con la implementación de la inyección de vapor. Más adelante, cuando vayamos viendo los resultados, van a ver lo que obtuvimos físicamente ya midiendo los resultados de operación de esta unidad en campo, ¿sí? Donde podemos confirmar este tipo de mediciones. ¿Qué otra cosa agregado importante acá? Es que además de lo que ya les mencionaba de poderse comunicar con el ex-web para obtener esta integración de la solución, también tengo la posibilidad de acceder físicamente a la información de la unidad a través de una aplicación con conexión Bluetooth, como lo vemos aquí a la derecha. Entonces, yo estando cerca de la unidad condensadora, con el celular y la aplicación, accedo a datos desde la unidad, desde el mismo modelo y serial, hasta el historial de alarmas, el estado en el que está el equipo en este momento, los parámetros que está midiendo, es decir, las ondas que tenga, sean de presión o de temperatura. Puedo ver en qué valor están ahora, ver el histórico de alarmas, y en cada una de esas alarmas también tener un pequeño troubleshooting gráfico de
mira, está sucediendo este tipo de error, las posibles causas que lo pueden estar generando, tenemos estas 5, revisa esto otro y te ayuda a darle un troubleshooting o una solución de problema más rápido a esa alarma que está identificando la unidad condensadora en ese momento. En tema de la aplicación, podemos también generar reportes de mantenimiento con toda esa información que ya les mencioné que podemos acceder, lo podemos compilar en un reporte, agregar nuestros comentarios, agregar nuestras fotos de nuestra revisión, de nuestra visita, y que ese sea el reporte de mantenimiento que se comparta al usuario final, el momento que uno va a hacer una visita de campo a revisar esta unidad condensadora. Entonces, los reportes se vuelven reales, ¿cierto? Se vuelven eh, con una trazabilidad, o tienen la posibilidad de tener una trazabilidad mucho más fiable que lo que son los reportes netamente manuales, porque digamos que tenemos mucha más información compilada sin tener que hacer una inversión exagerada de tiempo en escribir toda la información que queremos mostrar. ¿Ok? Volviendo acá a la unidad, eh, las dimensiones de esta unidad de 10 caballos, tenemos las dos primeras dimensiones que son las del ancho y la profundidad, que es la huella que vamos a tener en la losa técnica, 1,1 metros por 41 centímetros, 42 centímetros de profundidad y una altura de 1,5 metros, casi 1,6. Entonces es una unidad bastante compacta para el caballaje que tiene, y también es bastante ligera, porque tenemos un peso neto de 173 kilogramos, que dentro de lo que hemos comparado también con lo que se puede encontrar en el mercado, por lo menos en el colombiano, donde más lo hemos implementado, es de las más ligeras para como les digo, para el caballaje que manejamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de tener la modulación de capacidad? Y una modulación como la digital, que es, digamos, no necesita de otros aditamentos adicionales, como por ejemplo puede llegar a ser un variador de velocidad en otros tipos de tecnologías para modulación de capacidad, eh, es que siempre vamos a poder ganar ventajas competitivas a la hora de dar las soluciones de frío. Entonces, hay soluciones que requieren de verdad un control de capacidad, y hay otros donde se puede recomendar y se puede ganar algunas ventajas. Entonces, ¿dónde se requiere? Donde la carga térmica es variable, donde, por ejemplo, entra el producto caliente, hay que enfriarlo, y después de que ya está enfriado, pues ya disminuyó significativamente la carga térmica que estamos trabajando. Donde tenemos temperatura ambiente que cambia bastante con efectos estacionales, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo tener la temperatura ambiente en 25 grados que tenerla en 35. Obviamente la carga térmica es bastante diferente, entonces uno diseña con las condiciones más extremas, pero después es muy bueno tener, o es requerido tener, eh, la capacidad de ajustarse a esa disminución de la demanda con esta capacidad de poder controlar la capacidad del equipo. Los productos vivos, es decir, los productos que son productos frescos, que tienen, aparte del control de temperatura, también requieren un control de humedad. Es importante y requieren este control de capacidad para que se entregue necesariamente la capacidad que está siendo requerida o demandada en ese momento, para que el control de humedad y temperatura sea lo más preciso posible, ¿sí? Y que el producto pueda mantener y conservar sus propiedades, la frescura, no sé, por ejemplo en la carne también, que no se pierda humedad, para que no se pierda literalmente peso de la carne, o las frutas y verduras, en ese sentido también es muy importante para que mantengan su frescura. Y en las grandes instalaciones, donde tiene muchos circuitos controlados con una sola unidad o con un solo sistema, es obviamente muy importante el tema de la control de capacidad, porque cuando cada uno va alcanzando
puntos de operación o alcanzando sus set points, la carga va a variar significativamente. Todos estos mismos efectos los podemos replicar en sistemas o en condiciones donde de pronto no es tan evidente esa estricta necesidad del control de capacidad, pero que nos brinda en estas otras condiciones la posibilidad de siempre entregar netamente lo que estamos necesitando y por lo tanto consumiendo energéticamente solo estrictamente lo que estamos necesitando, ¿sí? Y quería cerrar en este slide con este mensaje de que va más allá de netamente el ahorro energético, como lo pudimos ver. El control de la temperatura, el control de la humedad, los cambios estacionales, las condiciones del sistema o las condiciones operativas del sistema o de la planta van a hacer que el control de capacidad sea una necesidad, más allá de un mecanismo netamente para buscar ahorro energético o eficiencias energéticas. ¿Qué beneficios tenemos con los compresores digitales? Aquí vamos a mencionar dos principalmente, y es la disminución del ciclaje de compresores, es decir, el aumento de la vida útil del compresor. Eso es lo que traduce. Porque si bien no se mide directamente en eso, pero sí es el punto donde los compresores sufren más, es el punto de mayor exigencia para cualquier compresor de cualquier tecnología, es los arranques y las paradas. Entonces, con la implementación de la tecnología digital, podemos minimizar o disminuir la cantidad de veces que los equipos arrancan, los que hacen los arrancones. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un compresor número uno, que es un compresor digital en esta oportunidad, y los otros compresores, el 2 y el 3, tienen unos intervalos más amplios entre sus encendidos, ¿sí? Para poder llegar a esta capacidad que están demandando. Si no tenemos el digital, que es la franja que vemos en el centro, el primer compresor va a estar ciclando muy continuamente y los compresores número 2 y número 3 también van a tener ese ciclo mucho más corto que lo que tenían en las otras oportunidades. Y por el otro lado, en el control de la presión de succión, tengo un control mucho más preciso, porque como estoy entregando necesariamente solo lo que está demandando el sistema, yo puedo estar mucho más cerca del punto de operación que estoy requiriendo y por lo tanto eso se te va a traducir en una temperatura más estable en el evaporador o en el ambiente que estás refrigerando. Por ejemplo, con el digital, en este ejercicio, se muestra que la mayoría de los datos ¿no? Está alrededor de un más o menos 5%, 5 PSI, perdón, y al contrario que cuando no tenemos la tecnología digital, esta variación puede ser de 4 veces más, o sea, tenemos una variación de más o menos 22 PSI, lo que nos permite en este momento, en este caso con el digital, poder sí acercarnos a unos puntos de evaporación más altos, pero al estar muy estables ahí, en ese punto, pues podemos ganar ese rendimiento adicional que nos pueden entregar los equipos, aumentando ese punto de operación. Pasemos entonces al tema del mueble, ¿sí? Ya miramos el tema de la unidad condensadora, puedo modular la capacidad, puedo tener los datos de operación de la unidad condensadora en mi plataforma de monitoreo. Ahora, controlo el mueble. Entonces, el mueble, ¿qué es lo importante que tengo que controlar? Uno, su flujo de refrigerante para garantizar que el refrigerante que ingresa salga en estado gaseoso, que es la funcionalidad básica del evaporador, evaporar el refrigerante. Y obviamente que con esa evaporación del refrigerante se haga el intercambio de calor requerido para mantener una temperatura constante y adecuada para la conservación de los productos dentro del, eh, del mueble, que en este caso es el que estamos revisando, y con esto garantizar la inocuidad de los productos, ¿sí? Entonces, este controlador tiene, aquí vemos arriba a la izquierda, los diferentes periféricos que podemos manejar con él. Entonces, la parte de abajo vamos a tener todos los que son entradas. Entonces, tenemos en esta parte las sondas para medir el sobrecalentamiento.
la sonda de temperatura y la sonda de presión, tenemos 4 sondas adicionales que vamos a poder configurar para, por ejemplo, el suministro, para el retorno y para alguna medición adicional que podamos requerir, como por ejemplo la de temperatura de fin de deshielo. Y, tenemos entradas digitales que son configurables para protecciones, para encendidos remotos y cosas de este estilo. Tenemos lo que aquí le llamamos otros, pero son básicamente los dispositivos adicionales que podemos conectar, como el teclado, ya que este controlador, como lo ven aquí abajito o acá arriba también, es un controlador que viene ciego y que necesitaría de esta interfaz, eh, de este teclado externo. Puede ser de este tipo que es táctil o puede ser de este tipo con botones tradicionales como conocemos, para poder ingresar específicamente a ese controlador y modificar los parámetros o consultar la información de operación del mismo. Em, Tenemos acá también la comunicación RS485, que es la que nos va a permitir llevar la información al ex-web. Y a la parte superior vamos a tener un relevo para una salida de alarma. Vamos a tener el suministro de corriente, que es a 24 voltios para este controlador. Y tenemos las salidas o las cargas que vamos a poder manejar, donde vamos a encontrar ventiladores, compresor, resistencias de descongelamiento, iluminación, ¿sí? Esta es la parte de en salidas, y en la parte superior, que es como aquí arribita, tenemos la que es la conexión para la válvula de expansión electrónica. Entonces, este controlador tiene la posibilidad de manejar válvulas eh, unipolares y válvulas bipolares. Específicamente el 678 está hecho para manejar válvulas de pasos, pero también existe un modelo diferente que es el XM679 para manejar válvulas on-off. En este caso estamos hablando de válvula de pasos, por lo que tenemos un flujo lineal, una proporción lineal en las capacidades de la válvula. Entonces, con eso, con todos estos relevos y con todas estas variables que voy a tener, puedo controlar absolutamente todas las fuentes de consumo energético de mi mueble. Y no solamente de consumo energético, sino puedo tener un control mucho más preciso de la temperatura que estoy logrando dentro del mueble, haciendo uso adecuado de cada uno de estos elementos, de los ventiladores, que el defrost, que se haga el defrost hasta la temperatura adecuada. Puedo por lo menos también controlar los horarios de las luces para unos encendidos automáticos, encendidos o apagados automáticos, entre otras variables. ¿Ok? Por último, acá tengo la funcionalidad multimaster, y es que si no tuviese el tema del monitoreo, yo pudiera con una sola interfaz o un solo teclado, yo puedo configurar más de un controlador XM, ¿sí? Entonces tengo, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo, 4 muebles, y yo podría con un solo tecladito acceder a modificar los parámetros de cualquiera de los 4 controladores o los 4 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tengo la necesidad de poner eh, teclados por cada uno de los controladores, sino uno solo para controlar hasta 8 es la posibilidad que tenemos. Yéndonos al parte de los paneles controladores, vemos es una funcionalidad o un dispositivo desarrollado para los cuartos fríos. Es una cajita eléctrica, básicamente, que viene con el controlador embebido en sí. Entonces, esto va a permitir disminuir obviamente significativamente el tiempo de instalación de los cuartos fríos, ya que voy a tener la solución completa de la parte de control del evaporador incluida aquí dentro. Entonces, en nuestro caso, estamos acá utilizándola para tema de switch de puerta, lo podemos utilizar. Sensor de movimiento es posible utilizarlo también para el control automático de luces. Vamos a manejar la sonda de temperatura, la sonda de defrost
los ventiladores del evaporador y tiene la posibilidad, en nuestro ejemplo no lo estamos utilizando, pero fuga de gases. También se pueden conectar acá el detector de fugas de gases para eh, evidenciar las fugas que puedan presentarse en el sistema o dentro del cuarto frío. Esto es importante, por ejemplo, cuando se trabaja, no sé, con CO2, por decir el caso, eh, para, para notificar al equipo de las personas que están allí en, en las bodegas o en el centro de distribución de que ha sucedido o se ha identificado una presencia del refrigerante, que, que se activen los protocolos pues, que tengan predeterminados para ese tipo de situaciones. Este controlador o este panel viene de 6 modelos diferentes. Los primeros modelos no tienen breaker. El segundo modelo tiene con breaker para totalizador, para todo lo que viene en el controlador. Y el último tiene la posibilidad de breaker con corriente residual o con contracorrientes residuales, con protección contra corrientes residuales. En la funcionalidad que estamos manejando nosotros es la central, esta que viene con 241 o 261, que básicamente la diferencia entre el uno y el otro es una mayor cantidad de entradas. El 241 tiene 2, el 261 tiene 4, que pueden ser NTC o pueden ser PT1000. Y tenemos también diferente cantidad de relevos de salida. En este caso, de la izquierda tenemos 4, por eso el número 4 del centro. Y acá tenemos 6 en total. Todo esto ya vienen con la opción del RS485 también, por lo que queremos lograr la integración con el XWeb. ¿Ok? Y vienen para alimentarse a 230 voltios de corriente alterna. En, en conjunto con el controlador anterior, podríamos utilizar el driver para manejar la válvula de expansión, que es nuestro driver XEV, ¿sí? Que tiene la posibilidad de manejar muchos diferentes tipos de válvulas de expansión electrónicas, sean de pulsos, sean de pasos, sean unipolares, sean bipolares, y es un controlador dedicado netamente al control de válvulas de expansión electrónica. ¿Qué tengo que hacer acá con el control? Pues básicamente darle lo que hablábamos, una temperatura, darle un valor de presión a la salida del evaporador con el cual él pueda calcular el sobrecalentamiento en todo momento y en función de esa demanda requerida, darle la instrucción a la válvula de a qué porcentaje de apertura va a poder trabajar. Acá en este caso tenemos 2 dígitos, la pantalla es LCD, tenemos botoncitos acá abajo para poder acceder a la configuración del controlador y tiene la posibilidad también de agregarle una batería, que es un opcional, ¿cierto? En caso de que se presenten cortes de energía, el dispositivo tenga una energía residual suficiente para poder mandar a cerrar la válvula de expansión y evitar que quede inyectando la válvula en caso de esto de que se presente la corte de energía. También tiene la posibilidad del RS485, aquí lo vemos arriba a la izquierda, entonces también va a poder ir esta información a nuestro XWeb. Entrando a las válvulas como tal, les decía, son válvulas que tienen flujo lineal, por lo tanto, es proporcional la apertura que van dando con la capacidad que van entregando al sistema. Tenemos la de X1 para capacidades desde 3.8 hasta 20 kilowatts aproximadamente. Estamos hablando con esos datos con 404. Y la válvula de X3 que me permite ir desde los 20 kilowatts hasta los 60 kilowatts aproximadamente también con 404. Ambas válvulas son multirefrigerantes. La de X3 tiene una mayor cantidad de refrigerantes disponibles, pero ambas son bastante útiles o bastante versátiles en ese sentido, que tienen la posibilidad de aplicar refrigerantes como el 404 y 507, R32 que ya es un A2L,
448, 449, que son todavía A1, pero de menor impacto ambiental respecto al 404, o el 410, que también es para aplicación de aire acondicionado. Son los más relevantes acá. Entonces, con toda esta información que ya veníamos arrastrando de cada uno de nuestros dispositivos, necesitamos una plataforma entonces que nos centralice la información. Y esa plataforma es la plataforma de monitoreo XWeb Pro. El XWeb entonces es el dispositivo que nos va a recopilar los datos de operación de los dispositivos que tengamos en nuestra red Modbus. Los del evaporador, los de los cuartos fríos, los de la unidad condensadora, los que tengamos conectados, esa información de los valores de las variables que está controlando, de los parámetros que tiene configurado, los podemos recibir acá en el XWeb. Y el XWeb entonces en su plataforma nos va a permitir manejar esa información para poder modificar parámetros o darle trazabilidad a la información que estamos obteniendo. ¿Cómo podemos conectarnos a él? Tenemos varias opciones. Podemos hacerlo a través de Wi-Fi estando en campo, sea desde un celular o desde una tableta o un computador, o a través de cable Ethernet físicamente, estando físicamente en la ubicación. Pero también podemos hacerlo de las mismas dos maneras a través de un router, sea por la intranet del cliente o a través de una IP pública que se pueda configurar para poder accederla desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Digitando únicamente el número de la IP que fue configurado al XWeb. Y entonces, de cualquiera de estas maneras, vamos a poder acceder a la plataforma como tal, que ya vamos a ver las funcionalidades que tiene. Este dispositivo viene en su plataforma con 4 productos que básicamente lo que va cambiando es el número de dispositivos que te permite monitorear a la vez. Entonces, en el XWeb 300, que es el más pequeño, tenemos versiones que van desde 6 hasta 18 dispositivos. Y en el XWeb 5000, que es el más grande, ya tenemos casi 500 dispositivos o instrumentos que vamos a poder monitorear en nuestra red RS485. Entonces, en función también de esa cantidad de dispositivos, puede, por ejemplo, que aumente en el hecho de que el XWeb 5000 tiene más de un puerto RS485 para poder hacer dos redes, dos enlaces y pues acortar la distancia de cableado que haya entre todos estos instrumentos y obviamente los motores del equipo de 5000 es más robusto porque van a poder manejar mucha más cantidad de dispositivos a la vez. ¿Ok? Em, Así como recomendación general, esto soporta hasta 1 kilómetro de cable, perdóneme, que iba a decir 1000 kilómetros. 1 kilómetro de cableado entre los dispositivos. Por lo tanto, es un alcance bastante amplio para aplicaciones muy, muy grandes, como cámaras de bastante capacidad, de bastante dimensión, donde se va a poder aplicar y va a poder tener confiabilidad en las mediciones. Así se ve la plataforma, ¿cierto? Este es la plataforma del ejemplo que les mostré al principio, donde vamos a tener aquí en la parte de arriba los muebles, son 4 muebles, cada uno de ellos es uno de de los controles XM que tenemos y las variables que yo veo aquí dentro de cada uno de esos controles, yo las puedo configurar de acuerdo a lo que yo necesite verificar en esta imagen que yo la tomaba como mi primera pantalla, ¿sí? La primera pantalla que yo podía acceder para darme una idea general de cómo está funcionando el sistema. Entonces tengo temperatura de entrada del aire, temperatura de salida, tengo el porcentaje de apertura de la válvula de expansión, tengo el set point, el set point que tengo para el superheat, puedo ver si la solenoide está abierta o no, o el contacto de solenoide, y puedo ver la temperatura y la presión de saturación para el evaporador.
con lo cual está calculando el sobrecalentamiento en cada momento, ¿sí? Eso se repite para los 4 muebles. Acá en la parte de abajo, yo agrupé lo que se llamaba Monitoring Box, la caja de monitoreo, que me incluía el control de la unidad, que pues obviamente está en la unidad, y en la cajita eléctrica yo tenía el medidor de energía, que yo podía monitorear voltajes y consumo de corriente, y acá con el controlador de la unidad, presión de succión, temperatura de descarga y un porcentaje de modulación del digital como las variables más importantes, y un tercer dispositivo que es un XJM para unas mediciones adicionales que queríamos tener para dar mayor alcance a la medición y tener también un soporte eh, con planta específicamente para tener duplicidad de mediciones y para tener variables adicionales que queríamos medir, ¿sí? Como es temperaturas de descarga, temperatura ambiente del lugar donde estábamos instalados, temperatura de cárter y presión de líquido. Entonces, esta plataforma, como ven aquí arriba a la izquierda, me permite acceder con un usuario, con diferentes niveles de usuario tengo que puedo configurar diferentes alcances. Entonces, puedo tener un usuario para tener acceso a todas las funcionalidades y poder modificar todos los controladores, o puedo tener usuarios netamente de consulta para otras áreas funcionales de las empresas que de pronto pueden solamente requerir mirar la información y bajar registros, como por ejemplo puede ser el personal de calidad que puede bajar los registros de el histórico de temperaturas de cada uno de los muebles, por ejemplo. Puedo generar todas estas gráficas, ¿sí? Con la información que yo tengo de mis controladores, yo puedo personalizar estas gráficas en función de lo que yo necesite observar. Entonces, en esta de acá arriba, por ejemplo, teníamos las temperaturas de aire de suministro para los 4 muebles, aquí abajo. En rojo tenemos el porcentaje de modulación del digital, que vemos acá en la columna, tenemos entre el 30% más o menos por acá en las horas de la noche, hasta el 90% en las horas del día, donde más alta temperatura se podía alcanzar en la parte de temperatura ambiente, que también la estábamos monitoreando a través de esta línea verde, verde más claro, ¿sí? Alcanzábamos temperaturas, en este caso, el ejemplo era 28,6 en este caso, se alcanzaron temperaturas de 32 en ese ejercicio. Teníamos también presión de líquido y presión de succión, que era la verdecita más oscura, y con esa gráfica que parece saturada, pero con ella puedo tener una visión completa de lo que está sucediendo con todo mi sistema, porque veo las temperaturas que estoy logrando en mis evaporadores, veo cómo está respondiendo la unidad condensadora a las demandas a lo largo del día. Ahí estamos viendo el ciclo de un día, y cómo se comportan las presiones, que son las variables de operación de la unidad, que van a variar esa necesidad que yo tengo para lograr esa temperatura en los muebles. Acá abajo vemos los registros de energía, donde estos gráficos también los puedo generar automáticamente con unas funcionalidades que tiene XWeb aquí en análisis, o yo puedo también personalizarlo. O sea, aquí estábamos viendo, por ejemplo, día por día, ya que estábamos en el tema del comisionamiento, estábamos dándole ajuste a los parámetros de operación de la unidad, de los muebles, para lograr ese punto operativo óptimo, donde la unidad pudiera consumir el menor, eh, la menor cantidad de energía posible, sin sacrificar, obviamente, los resultados que teníamos que obtener en los rangos de temperatura exigidos por el cliente dentro de sus muebles. Entonces, energía por acá, y en este otro les muestro un poco que, por ejemplo,
con las funcionalidades de protección que tengo con la unidad condensadora, yo aquí verificaba efectivamente si la unidad se estaba protegiendo cuando suceden los eventos de, por ejemplo, en este caso, ausencia de fase, o en otro caso que tenemos también, o que nos sucedió, de bajos voltajes. Entonces, aquí en este punto vimos que la unidad, el voltaje, perdón, de la línea esta que está en naranja, que es el voltaje entre la línea 3 y la línea 1, cayó por debajo de los 160 voltios aproximadamente, al igual que esta de acá. Entonces, con eso se identifica que una de esas líneas se cayó y en ese momento, precisamente, cuando se identificó eso, la unidad condensadora se apagó porque los consumos de corriente amarillo, azul y rojo se fueron a cero. Entonces, con esto confirmábamos que había tenido la novedad de voltaje y que la unidad condensadora se había protegido. Y en este caso aquí también podemos ver estos consumos de corriente que les indicaba que estaban entre 10 y 20 amperios para una unidad de 10 caballos, que esto varía de esta manera porque tenemos la modulación de capacidad de la unidad condensadora, el digital, ¿sí? Entonces, cuando el digital está descargado, o cuando el compresor digital está descargado, consumes mucho menos energía de la que consumes cuando el compresor está a su 100%. Entonces, con esa información, con ese análisis que íbamos teniendo, con esa cantidad de datos que íbamos acumulando, a lo largo del tiempo íbamos tomando decisiones, ¿cierto?, de ajuste de parámetros y podíamos notar qué impacto tenían estos ajustes de parámetros en el rendimiento o en el consumo de energía diario que se estuviera midiendo con la unidad condensadora. Entonces, como se dan cuenta, hay momentos donde se hicieron algunos ajustes en los que se mejoró el consumo energético. Luego puede llegar un punto en donde ya ese ajuste en el camino que iba ya no te da el mismo resultado, o algunas otras variables que tú puedes controlar y que de pronto los ajustes que tomaste no eran los que requería el sistema en esa condición, y tú vas buscando tu tendencia hacia el mínimo valor al que puede llegar, que en nuestro caso, después de casi unos 2 meses de darle seguimiento, en conjunto con el cliente, obviamente, no estuvimos allá 2 meses metidos porque obviamente podíamos acceder remotamente, pero pasamos de casi 120 kilowatts hora por día, llegamos a un promedio de 100 kilowatts hora por día, donde algunas veces incluso llegamos a valores menores a eso. Entonces, todos estos datos los tomamos en conjunto con el cliente, con el usuario final, para que él vea que los datos son fidedignos, son reales en función de lo que está sucediendo en su sistema, y que eh, las, y que las acciones que se están tomando están teniendo un buen impacto en el resultado que queremos lograr. Y siempre garantizándole también al cliente que si en todo momento tiene un valor de temperatura dentro de los rangos que él tiene estipulados. Que con esta gráfica que vemos acá, también vemos ese registro, ¿no? Tengo un set point de 2.5, la temperatura promedio está en ese valor, ¿sí? Para cada uno de los 4 muebles, y los valores mínimo y máximo de esas temperaturas están dentro de ese 0 a 4 grados que se requiere o que se exige, o que exige, perdón, el cliente en su operación. Y te dice entonces que has estado en el 100% del tiempo dentro de los rangos permitidos por tu cliente, y que el 92% del tiempo has estado en funcionalidad de enfriamiento, y el 8% es el tiempo que has tenido en tema de defrost. Y la segunda barrita te muestra pues a qué hora se han estado haciendo los defrost. En este caso se hacían también escalonados, ¿no? Primero uno, luego el otro, luego el otro. Entonces, esa información también se compila, se resume, y vemos entonces una comparativa aquí, que ya sí logramos hacia el final del ejercicio, con
eh, los resultados que tuvimos con nuestra unidad y con nuestra solución que estuvimos viendo y contra una unidad condensadora que el usuario final tenía en otra de sus instalaciones y donde había también hecho este ejercicio de medición. Y entonces ahí se identificó la diferencia significativa en los ahorros, en los consumos energéticos, perdón, de nuestra solución versus la solución de este competidor que tenía instalado también en este usuario final. Y con esos resultados, mirando solamente lo que es energía, con el valor de de la tasa por kilowatt hora, se calcula el costo energético que se puede estar ahorrando una tienda con la implementación de una tecnología como la que estábamos mostrando acá, que para este ejercicio llegó a ser de 1 millón de pesos colombianos de manera mensual y al año unos 13 millones de pesos que poniéndolo en dólares a ese valor anual serían unos $3.000 por local, ¿sí? Entonces ahí digamos que en ese sentido es bastante atractivo para los usuarios finales este tipo de soluciones, porque obviamente entienden que si bien están implementando otras tecnologías un poco más avanzadas que van a requerir también un acompañamiento de un personal bastante especializado, está dando frutos esa inversión porque se está a lo largo de ese tiempo dando unos ahorros importantes que van a hacer obviamente viables los proyectos de implementación de estas tecnologías. Si quieres, Angie, podemos hacer una pausa en este espacio. No sé si podemos ir adelantando algo de las preguntas para también hacer un poquito de interactivo el espacio. Claro, Inge, claro que sí. Les recuerdo a los participantes también que tienen el chat para su disposición. Ahí pueden consignar las dudas e inquietudes que tengan de la conferencia que tenemos en desarrollo. Vamos a revisar aquí. El señor Carlos Rivera nos pregunta, indica que la válvula de expansión electrónica debe ser 60% de la capacidad. Si puede explicar con un ejemplo, por favor. Ok, bueno, lo que quería decir es que la recomendación cuando se hace la selección es, tú tienes tu carga necesaria en la cámara, hablemos de una cámara, ¿sí? Supongamos, con el ejemplo que teníamos, es una cámara de 22 kilowatts de capacidad o que requiere 22 kilowatts. Entonces, la selección de la válvula yo la tengo que realizar que la válvula me pueda entregar a su 60% en el peor de los casos, ¿cierto? Ese es uno de los extremos, que a 60% de capacidad de la válvula me entregue los 22 kilowatts o que al 100% me entregue los 22 kilowatts. Entre ese rango me tengo que mover. Si los 22 kilowatts me lo entrega al 100%, pues cuando la válvula esté exigida al máximo de la demanda, pues va a abrir al 100%, ¿sí? Y digamos, es lo esperable, ¿cierto? Me entrega al 100% las 22 kilos que necesito, no hay ningún problema. Si por alguna razón del escalonamiento de las capacidades en las, en los modelos de válvula, yo puedo, yo puedo tener la necesidad de irme con una válvula más grande porque la que sigue anterior a esa es demasiado pequeña y no alcanza a llegar a tener la capacidad que yo necesito a su 100%. Entonces, ahí yo puedo hacer eso, puedo jugar con eso, pero digamos que hasta un 60% estaría de cierta manera bien hacerlo, porque si una válvula me va a entregar el 100% de la capacidad ya en el 30%, pues no voy a tener margen para poder controlar precisamente el superhit, o sea, controlar de manera precisa el superhit, porque tengo muchos menos pasos disponibles para hacer ese ajuste. Eso sería, Angie.
Listo, ingeniero, perfecto. Em, También nos pregunta Luis Francisco Hernández, en la actualidad, ¿por qué no se eligió un refrigerante natural? Perdón, puedes repetir? Te corté un poquito. Listo, nuevamente. Luis Francisco Hernández nos pregunta que por qué en la actualidad no se eligió un refrigerante natural. Ok, bueno, en este caso, el cliente no estaba todavía interesado en este tipo de soluciones de refrigerantes naturales, por lo tanto, se buscó o se implementó este tipo de solución, pero nosotros también tenemos soluciones de refrigerantes naturales de este mismo tipo, ciertas soluciones integradas, tanto para refrigerantes como A3 como el R290, o refrigerantes como el CO2 para, para, sí, para aplicaciones un poco más grandes, que es donde el CO2 de pronto toma mayor relevancia. Este era un cliente que tenía, digamos, bien una tienda que más bien pequeña y que a hoy o a ese momento cuando se hizo ese proyecto, no era de su interés todavía implementar esas soluciones de refrigerantes naturales por todas las otras variables que incurren o que influyen en esa decisión, por ejemplo, la mitigación de riesgos, disponibilidades de los otros refrigerantes, por ejemplo, los A2Ls y cosas así. Entonces, en ese proyecto específicamente, el cliente decidió este tipo de solución. Perfecto, ingeniero. Nos pregunta Luis Francisco también, si evaporas a 7 grados centígrados y retornas perdón, nuevamente, si evaporas a -7 grados centígrados y retornas a +18 grados, tienes un superheat en la succión del compresor de 27 grados centígrados, que en la práctica sería muy alto e inadecuado. Bueno, ese valor que estaba colocado ahí es netamente para el valor al cual se estaba simulando o se tenía el valor estándar de la capacidad del compresor. No es que sea la variable real. Que creo que que no escuché la pregunta como tal, que cuál era la pregunta a la que se quería llegar, pero sí, eso era la condición a la cual estaba evaluada la capacidad del equipo para el prediseño. Listo, Inge. Ya por el momento no tenemos más preguntas. Las personas pues las pueden consignar por medio del chat. Si desea, podemos ir avanzando. Ok, vale, muchas gracias, Angie. Entonces vamos a avanzar por acá. Eh, Selección e instalación de unidades, las de la ZX, y bueno, aplica también para otras unidades. En este caso, vamos a hacerlo obviamente con nuestra unidad ZX, donde podemos tener, dentro del manual de la unidad, viene esta tablita de capacidades, que nos va a permitir distribuir cada uno de los modelos. Te va a entregar capacidad en función de cada uno de las temperaturas ambiente que tienes, y a la derecha o en las columnas, perdón, vas a tener la capacidad a las diferentes temperaturas de evaporación. Entonces, tú ingresas a la tabla a través de la temperatura de evaporación que seleccionas o a la que tú vas a trabajar, a la que vas a dimensionar, y en este caso estábamos buscando unos 13 kilowatts de capacidad, unos 12 kilowatts, perdón, de capacidad, y vamos buscando a los 38 de ambiente, en cuál de las unidades yo puedo encontrar esos 12 kilowatts. Entonces, ese caso sucede en la unidad de 6 caballos, la ZXD 060, donde me entrega 13.5 y consume, que es la otra columna, consume 6.8 kilowatts de potencia para poder entregarme esos 13.5 kilowatts de capacidad. Con estas dos variables, yo tengo la certeza que tengo la capacidad de la unidad y tengo
qué tan eficiente es la unidad para entregarme esa capacidad. Entonces, aquí, por ejemplo, una división sencilla nos da más o menos que por cada unidad de potencia consumida nos está entregando 2 unidades de capacidad frigorífica. Entonces, aquí empiezan los análisis que también tú puedes ir viendo de dónde te entrega más o dónde te entrega menos. Entonces, a menor temperatura ambiente, obviamente te va a entregar más capacidad porque la exigencia es menor y por lo tanto te va a poder dar mayor capacidad y consumirá menos, por lo tanto es más eficiente tener unas temperaturas ambientes más bajas. Entonces, eso también se puede ver reflejado en que en campo, cuando vayas a hacer la instalación y seleccionar la ubicación de la unidad, darle la ubicación adecuada en función de optimizar desde este punto de vista. Entonces, no es lo mismo colocar la unidad en una losa abierta donde directamente le pega el sol o en una losa que de pronto esté cerrada, que tenga techo, que tenga buena ventilación y que la temperatura ambiente pues vaya a ser menor a la que puedes esperar de pronto del ambiente como tal donde estés. Entonces, en ese sentido, logras un ahorro significativo o logras un impacto positivo desde el mismo momento en que ubicas la unidad, ¿sí? Em, ¿Qué otra cosa podemos mencionar también? Por ejemplo, en el punto de la evaporación, entonces ahora nos vamos a mover de derecha a izquierda, entre derecha e izquierda. Entonces, si yo evaporo más alto, voy a tener mayor capacidad. Obviamente tengo límites porque yo necesito, obviamente, lograr la temperatura, una temperatura ambiente que me están exigiendo, una temperatura del mueble que me están exigiendo y necesito un delta para poder hacer ese intercambio de calor en los evaporadores. Entonces, obviamente hay un límite máximo al que puedo llegar, pero eh, no es lo mismo evaporar a -10, a -5, -5 o a 0, donde yo me voy acercando hacia arriba, voy obteniendo mayor capacidad del equipo y al obtener mayor capacidad, pues eh, obtengo también un mejor rendimiento de la unidad condensadora. En recomendaciones de instalación de nuevo, darle los espacios que requieren las unidades para poder respirar y poder hacer el intercambio de calor de manera adecuada. En este caso estamos viendo las dimensiones de la unidad de la ZX. Esta es la de un ventilador, la de 2 y la de 3 caballos, donde me indica que debo dejarle 50 centímetros en la parte alta, en la parte del lado del compresor. Y de los otros lados, un mínimo de 30 centímetros. Ojo, todos estos son valores mínimos, pero obviamente, y con cualquier unidad funciona el mismo criterio, entre más espacio tengas, más libertad tenga la unidad condensadora y más cambio de aire pueda recibir, pues más eficiente va a ser su operación y eso va a reflejarse después en los números de mi eficiencia energética o de mi consumo energético. Para la unidad más grande, las de dos ventiladores, de 2 hasta 7.5 o hasta la de 10, se mantienen estas dimensiones de distancia mínimas hasta las paredes que se puedan tener. Y aquí vemos que todas estas unidades mantienen esta misma huella, 1 metro por 42 centímetros de profundidad, con una altura estas, hasta la de 7.5 de 1.2 metros. La de 10 ya les habíamos mostrado que llegaba a 1.5. Miremos entonces al controlador de la unidad. Este controlador eh, es el que, digamos, me permite controlar, diagnosticar y monitorear el funcionamiento de la unidad condensadora. ¿Y por qué hago énfasis en esas 3 cosas? Porque no es solamente que controla y que me manda a encender o apagar el compresor, sino que tengo la posibilidad de diagnosticar o saber cómo está operando la unidad con variables como la corriente, con estos sensores que tengo acá a la izquierda, los voltajes que está recibiendo la unidad condensadora, que los tengo aquí por esta parte de abajo, y las protecciones de alta y de baja, y las temperaturas o presiones de trabajo que tengo acá arriba en las entradas analógicas.
Entonces, tengo todos estos periféricos disponibles aquí para el controlador y me permite monitorearlos porque como tengo la funcionalidad de RS485 con este controlador, yo puedo enviar esta información que tiene este controlador a la plataforma que mencionábamos para poder desde allá notificar a las personas encargadas de que ha sucedido un evento que requiere atención en la unidad condensadora. Así se ve más o menos el diagrama de conexión. Esto básicamente lo puse para que ustedes lo consulten después, ¿cierto? No vamos a entrar aquí a detalle a ver cada una de las cosas, pero sí para decirles lo primero, que todo este dispositivo, todos estos dispositivos que están viendo acá adentro, ya vienen conectados en la unidad condensadora. O sea, nosotros no tenemos que hacer todo este cableado. Eso también es tiempo valioso en el momento de la instalación que me ahorro por no tener que ponerme a solucionar cómo voy a controlar la unidad condensadora, sino que ya tengo esa parte solucionada desde fábrica directamente por nosotros Copeland, que ya viene conectado todos los dispositivos internamente, las protecciones, los motores de ventiladores, los motores de condensadora, el compresor, su resistencia de cárter, va pasando los cables por los sensores de corriente, por los sensores de voltaje, el control de la función del digital o de la velocidad variable de los ventiladores, que lo tengo por aquí abajo en estos TO, y los sensores de temperatura o de presión que necesito para poder, obviamente, controlar el equipo. Lo único que tengo que controlar, que conectar cuando esté en campo, va a ser la alimentación eléctrica, en este caso, las tres líneas, U, V y W, el neutro y la tierra, y con eso ya tengo todo esto, lo demás adicionalmente conectado, desde los compresor, motores de condensación y el transformador para alimentar propiamente la tarjeta, que es a 24 voltios también el controlador. En este caso, también, por ejemplo, en la parte de del digital, esto es un ejemplo de una unidad condensadora digital, ¿cierto? Siempre va a encontrar como primer sensor un transductor de presión, que es con el que la unidad condensadora va a hacer el control de la capacidad, ¿sí? Le voy a dar un set point de presión en la succión y la unidad va a buscar llegar a ese punto de presión. Y los otros valores que va a tener son temperatura media del serpentín para saber en qué temperatura estoy condensando y temperatura de línea de descarga para esa protección por temperatura de descarga. Pero no solamente como un termostato, sino saber a qué punto estoy en esa temperatura de descarga y también en función de eso tomar decisiones de cómo controlar el equipo. Las entradas 4 y 5 en este caso no se utilizan en las unidades que tienen inyección de vapor, por ejemplo la de 10 caballos y por ejemplo las de baja temperatura. Y el sexto controlador, la sexta entrada, perdón, va a ser el sensor de ambiente. Y el séptimo normalmente no está utilizado en las unidades que se manejan en la región. En otras regionales sí las utilizan, por ejemplo en Estados Unidos, pero en nuestro caso no, llegamos hasta el sexto sensor. Entonces, eh, con todo esto, otro punto donde yo ahorro mucho tiempo es en la puesta a punto, y es que la unidad condensadora, como ya está todo conectado, que ya les mencioné, no tengo que gastar tiempo en la parte eléctrica, en la parte de la carga, eh, yo me tengo que centrar en la carga de refrigerante. Yo solamente le digo a la unidad condensadora, estoy trabajando con este refrigerante y le digo, esta es la hora y esta es la fecha en la que estamos para que de ahí en adelante yo pueda registrar adecuadamente la ocurrencia de las alarmas que va a evidenciar el controlador y darle la correcta trazabilidad. Entonces, si yo sé a qué momento ocurrieron las alarmas
yo puedo darme cuenta si fueron consecutivas o no, si una de ellas tiene que ver con la otra o no. Y en función de eso, cuando yo lo pueda analizar, ¿cierto? Voy a poder tomar una mejor determinación de qué puede estar sucediendo con mi sistema, darle un mejor eh, troubleshooting, un troubleshooting más rápido, porque tengo datos con que tomar, con que analizar y con que tomar decisiones. Eh, con esos dos simples pasos, ya yo tengo activa o lista para funcionar las unidades fijas, y para el caso de las unidades eh, digitales, hay un tercer punto que es configurar el set point de succión, que es el parámetro C16, pero tú también lo puedes acceder presionando el set durante 3 segundos, cambiando el valor del set point de succión, que lo puedes dar en temperatura, lo puedes dar en presión, en función de cómo lo estás mostrando, pero él lo va a leer es a través de presión, como lo vimos en el diagrama de conexión. Y con esos 2 más 5 parámetros, 7 parámetros, ya tengo lista para funcionar mi unidad condensadora. Hago mi carga de refrigerante y en función de lo que yo estimé en mi prediseño, y ya la unidad condensadora va a estar arrancando a funcionar. ¿Ok? Normalmente en mi experiencia no he tenido la necesidad de entrar a parámetros mucho más eh, eh, de nivel más avanzado, porque la lógica de control de la unidad condensadora funciona bastante bien, pero sí es posible hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, los ciclos del digital normalmente vienen en 20 segundos, se puede manejar de 10 a 40. Eso te va a dar un tipo de respuesta diferente si tienes menos tiempo en el ciclo o tienes más tiempo en el ciclo, ¿cierto? Si tienes menor tiempo, pues reacciona más rápido, pero de pronto puede llegar a tener un comportamiento errático en esa velocidad tan rápida. Digamos, por eso se maneja el de 20 segundos. Pero tú puedes manejar eso y darte cuenta en cuántos segundos ese ciclo es lo más adecuado. Sí, la recomendación siempre que sea como en ciclos de 10 segundos, 10, 20, 30, 40, para que la lógica sea eh, fácil de identificar también para nosotros de manera física. Puedo manipular la capacidad mínima y la máxima del digital. eh, por ejemplo, si tengo una unidad muy grande, puedo darle que nada más trabaje hasta el 90%, o me doy cuenta que el prediseño me quedó demasiado sobredimensionado, puedo hacer eso. O por ejemplo, que la mínima ya no sea el 10%, que es lo mínimo que digamos, por boletín de aplicaciones podemos llegar a funcionar con la unidad condensadora, ya no llegar hasta el 10, sino hasta el 30, porque, no sé, en nuestras condiciones estamos viendo que no me conviene tanto estar modulando tan abajo, sino que hay cierto momento donde prefiero más bien llegar a apagar la unidad en lugar de estar modulando eh, a, a- a porcentajes tan bajos. Entonces, ahí están esas posibilidades, lo podemos variar. El C17, por ejemplo, también es muy importante, es el tema de la banda proporcional, o sea, cómo responde el controlador a la regulación del compresor digital, y con eso pues obtengo diferentes comportamientos del equipo, ¿sí? Como les digo, normalmente no he necesitado llegar a parámetros más de nivel más avanzado respecto a esto que estoy mostrando acá, pero en caso tal que se llegue a necesitar, cuando le podamos acompañar en alguna de sus instalaciones, lo podemos realizar y les daremos la asesoría que competa en ese sentido. El controlador entonces te permite 86 alarmas, te identifica diferentes alarmas hasta 86 que son en 3 niveles. Tú puedes identificar precaución, es decir, la unidad va a seguir funcionando, pero ocurrió un evento que no impide que la unidad condensadora siga operando, pero que vale la pena anotarlo para que la persona que le está dando mantenimiento al sistema, pues lo note y lo corrija, ¿no? Y que tenga todas las funcionalidades disponibles. Por ejemplo, puede llegar a ser un sensor, falla en el sensor de temperatura o de presión o de corriente. Ya el de la alarma
Entonces la unidad también puede funcionar, pero por un momento se va a apagar para protegerse y se va a resetear automáticamente cuando esa condición de riesgo ya no esté presente. Entonces, en ese sentido, yo puedo hacer ese tipo de funcionalidades con el voltaje. Puede ser. Entonces, mira, actívate o protégelo cuando el voltaje disminuya por debajo de X rango, ¿sí? Y cuando el voltaje se recupere, pues va a poder volver a funcionar después de que haya pasado un tiempo que también puedo configurar un tiempo de seguridad para que no haya ciclos cortos ahí de trabajo por esta protección. Y por último, tengo el nivel de bloqueo. Entonces, hay protecciones, como por ejemplo es eh, la secuencia de fases, la inversión de fases. Si yo identifico, si el controlador identifica que tiene una secuencia de fases incorrecta, de inmediato va a mandar a apagar el equipo y lo va a bloquear, no lo va a permitir un reseteo automático, sino que va a requerir un reseteo manual porque es una situación crítica para el compresor, porque es un compresor del tipo scroll que solo tiene un sentido de giro. Entonces, si se llega a presentar ese sentido de giro invertido, lo detecta, lo bloquea y hasta que no llegue una persona a darle un reseteo manual y solucionar el problema, no se va a poder funcionar de nuevo la unidad. Entonces, con esas tres lógicas, yo puedo también, eh, yo puedo jugar. Ahorita voy a pasar a la parte de cómo puedo ajustar ese control de las protecciones, pero yo todas estas alarmas las puedo registrar. Tengo hasta 50 alarmas. Ahí está indicado, les dejo en ese registro, cómo acceder a ese registro de alarmas, eh, donde yo voy a tener un código que es una E o una L y va acompañada de dos números. La E es una precaución o una alarma y la L es un bloqueo. Entonces, de aquí la importancia de la parte de configurar correctamente el RTC. Yo identifico que ocurrió una alarma, por ejemplo, de sobrecorriente, y ocurrió a tal hora, tal día. Pero también puedo tener una alarma de bajo voltaje y puede ser a la misma hora, al mismo día, lo que me puede indicar que pueden estar relacionadas la una con la otra o pueden ser en horarios y días diferentes, lo que puede indicar de que son dos cosas, dos eventos totalmente aislados que no tengo por qué relacionar el uno con el otro. Entonces, eh, ahí es importante en ese ejercicio poder tener los datos reales para que también el troubleshooting, ya cuando se esté operando el equipo, sea lo más óptimo posible para que tengamos la mayor disponibilidad del equipo posible, dándole un buen acompañamiento al equipo. ¿Ok? El momento en que suceda más de 50 alarmas, lo que va a suceder es que se va a ir corriendo, se va a borrar la más antigua y va a quedar para poder abrir espacio a la nueva alarma que se ha identificado y así sucesivamente, siempre vamos a tener las últimas 50 alarmas disponibles. Y entonces les decía, si yo puedo tener diferentes maneras de controlar esas protecciones del controlador. Entonces, para eso necesitaría acceder a los parámetros de nivel 2 del controlador, que aquí también les dejo la indicación de cómo se accede desde el mismo controlador y que también podemos acceder a través de una plataforma que tenemos que se llama Wismate, donde usted se puede conectar al controlador utilizando un convertidor de USB a RS485 con un cable, ¿cierto? Que conecte su computador con el controlador y accede directamente al controlador y puede configurarlo desde ahí, desde el computador, para que sea mucho más fácil, mucho más visual, ¿cierto? Más fácil de ver toda la configuración. Les dejo también el enlace de descarga, así como el usuario, digamos, predeterminado para utilizarse, para acceder a los parámetros nivel 2. Pero entonces, ¿qué quiero hacer énfasis acá? Yo tengo algunos parámetros que son de protección del compresor, como estos que veo acá, que son del grupo H, ¿sí? Dentro de los parámetros de todos los parámetros que tiene el controlador, hay unos que son grupo H y son de protección del compresor.
Entonces, estos parámetros yo los puedo modificar en función de las condiciones reales que yo tenga para resguardar mi equipo de situaciones que lo pongan en riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí les dejo los valores que están predeterminados, pero hablando nuevamente del tema de voltaje, si yo sé que el voltaje de la zona donde estoy es muy inestable, yo en vez de llegar al 195, que es el que de por sí viene predeterminado en la unidad condensadora, que está aprobado el control, el compresor para poder trabajar en eso, ¿cierto? Y no va a haber ningún problema en que trabaje en 195, ¿cierto? Yo puedo subirlo y ser más estricto en ese control. Y aparte del valor al que el que lo voy a proteger, también puedo hacer el tiempo que le voy a permitir trabajar en esos rangos, por fuera de ese rango de subtensión o sobretensión. Viene predeterminado 60 segundos, considerando una red de cierta manera estable. Pero si la red de nosotros, que es muy común en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, que no es la más estable, entonces yo puedo jugar con estas tres variables para proteger al equipo más estrictamente, ¿sí? Disminuyendo el tiempo que le permito trabajar por fuera del voltaje, aumentando los rangos mínimo o disminuyendo el rango máximo. Y hay un cuarto parámetro acá, que es el H17, de cuántas veces voy a permitir que sucedan los eventos de bajo voltaje o alto voltaje antes de que el equipo se bloquee. Entonces, así como viene predeterminado, puede suceder repetidamente y nunca va a bloquearse, pero te va a acumular los eventos de voltaje. Pero si yo activo acá, por ejemplo, un número 2 aquí, yo puedo decirle al controlador entonces, listo, tú vas a tener permiso de trabajar, por decirlo de esa manera, eh, de trabajar entre 195 y 265 voltios y máximo vas a estar 60 segundos por fuera. Si sucede un evento, te vas a resetear automáticamente, pero cuando suceda un segundo evento en un espacio de una hora, no vas a volver a operar hasta que no venga una persona a hacer un reseteo manual y verificar qué está sucediendo con el equipo. ¿Ok? Entonces, con ese tipo de protecciones, yo puedo, como les había mostrado inicialmente, tener un control más estricto de lo que es las protecciones que le voy a dar a mi equipo. Y obviamente con eso disminuye la posibilidad de fallas o de que de que se averíe un compresor. ¿Sí? Prefiero tener que reiniciar el equipo y tener que dar un servicio, así sea, es simplemente subirlo y ajustar un poquito una cosita, una tuerquita, el presostato, o es que la carga de refrigerante se había perdido porque hubo una fuga, lo que sea que vayamos a encontrar, pero sí, prefiero dar un servicio y asistir a que el compresor trabaje libremente, sin importar las condiciones que tenga, y que eso concluya o termine en afectar la salud del compresor a largo plazo, ¿cierto? Que se vaya a averiar. Esta imagen ya la habíamos visto, ¿cierto? Es la de la protección por ausencia de fase. Y esta nueva que les iba a mostrar es la que le estaba mencionando de la protección por voltaje. Entonces, acá teníamos un valor de voltaje de 202, si no estoy mal, lo subimos respecto al mínimo que puede aceptar el compresor por lo inestable de la zona donde estaba instalado el equipo. Y entonces 202 voltios, cuando el voltaje baja por debajo de ese valor, me va a proteger el compresor. Aquí está, se nota cuando se apaga. Permanece 3 minutos apagado, que es el tiempo que también yo puedo configurar para que no vuelva a encender en caso de que ese voltaje sea inestable, eh, y que vaya a iniciar de nuevo un contador ahí ponerlo a trabajar sabiendo que ahí tengo un problema no es lo adecuado. Entonces vuelve a encender después de esos 3 minutos, que es lo que está configurado. Trabajó un poquito más de tiempo, pero nuevamente el voltaje bajó
por debajo del rango que teníamos. Entonces volvió a apagarse y como estaba configurado que a la segunda vez se bloqueaba, aquí ya no reinició a los 3 minutos, sino que solamente cuando nosotros volvimos a reiniciarlo. Listo, entonces aquí estando en campo, hablamos con la empresa de suministro eléctrico, con el contratista eléctrico que estaba haciendo la instalación. A los 10 minutos determinamos, bueno, parece que podemos volver a encender, volvamos a probar, encendimos, no funcionó, el voltaje al contrario bajó más de lo que ya estaba, entonces volvió a apagarse el equipo, se estabilizó un rato más, pero volvió a bajar el voltaje por fuera del rango y ya aquí no se volvió a reiniciar hasta que no se obtuvo una solución por la empresa eléctrica, una solución definitiva que pudiera garantizar una operación estable del equipo. Entonces, aparte de que lo protegiste en ese momento, pues al tener los datos de este registro, aquí contra esto, pues tú no puedes, con esto, perdón, tú puedes evidenciarle a la empresa eléctrica de que tú estás teniendo los problemas de suministro de voltaje, ¿cierto? Porque aquí están los registros de cuánto ha estado, eh, en cuánto ha estado recibiendo tú el voltaje de suministro de tu equipo y con eso soportar y decirles a ellos, necesito un ajuste, necesito que se corrija el suministro eléctrico que estoy recibiendo. Aquí, si quieres, Angie, podemos hacer la otra pausa y ya para cerrar con los últimos dos punticos. Listo, Eh, dije, claro que sí. sí, Les confirmo, la presentación se va a compartir por medio del canal de YouTube. En la descripción del video vamos a ubicar la presentación que se está proyectando, ¿listo? Eh, por medio del chat nos pregunta Jorge Sánchez, para temperaturas ambiente menores a 27 grados, ¿qué tipo de condensadora puedo seleccionar? Ejemplo, Bogotá, Colombia. ok, como vimos en el marco operativo de esta unidad, esta permite trabajar hasta incluso en temperaturas ambiente de 10 grados. Así que eh, desde la parte teórica la podemos utilizar y desde la parte práctica también le puedo decir que tenemos más de 100, 200, no me quiero ir muy alto con el número, pero sí hay muchas unidades de estas ya de esta ZX instaladas en Bogotá, en Boyacá también, que es otra zona de acá de Colombia que también tiene temperaturas incluso más bajas a veces que Bogotá y han estado trabajando de manera adecuada los equipos ya por varios años, ¿sí? O sea, está comprobadísimo que estos equipos prestan muy buenos rendimientos en este tipo de temperaturas. Listo, Ángel, mil gracias. Johan Yepes nos pregunta con qué controlador se puede cambiar el set de presión de succión según lo requiera el usuario de forma remota. El set de presión de succión de forma remota. Ok, de forma remota necesitarías el X-Web para conectarte al XCM, que es el controlador que viene en la unidad condensadora. Ese sería como el paso a paso, ¿no? Para hacerlo de manera remota, con el XCM de la unidad condensadora. Ahora, también existen en nuestro portafolio de productos de Dixel algunos controladores que también son XC, no XCM, XC, que también son controladores diseñados para controlar unidades condensadoras que también tienen esta funcionalidad, o sea, controlar el set point de succión y son monitoreables también porque tienen el puerto de RS485, por lo tanto también podrías monitorearlo con Xweb y remotamente modificar los set point de succión de la unidad condensadora también con ese otro controlador. Listo, Ángel, muchas gracias. Jorge Lora nos pregunta, ingeniero, mencionaba el tema de programación a través de cable. Copeland no tiene una hotcase USB en el cual pueda grabar mis configuraciones y poder configurar otra en igual condición. Sí, sí la tenemos. Ahí en uno de los slides estaba y no lo mencioné, no le hice énfasis, pero sí, tenemos una hotkey que donde se puede cargar una configuración predeterminada o
obtener la configuración que tiene un equipo específico cuando yo esté haciendo un servicio en campo. Sí, tenemos la funcionalidad. Listo, Inge, ya con eso ya cerramos esta intervención de preguntas para que continuemos, ¿listo? Listo, muchas gracias. Entonces vamos a ir cerrando ya aquí dándoles la idea es darle una visión general de también otros productos que tenemos disponibles en nuestra oferta de soluciones que hacen parte de lo que es la línea de Comfort Controls, que son más bien como accesorios, ¿sí? Tenemos válvulas solenoides de la familia 200RB, que son válvulas solenoides multirefrigerante también para estos tipos de refrigerante que tenemos acá. Máxima presión de trabajo 500 libras, 8 orificios disponibles, temperatura máxima de 120 grados de trabajo y que vienen también con, obviamente, la bobina eh, como ensamble, ¿no? Son bastante útiles tanto para línea de líquido, pueden utilizarse también para línea de descarga por lo de la temperatura tan alta que tenemos, o para gas, línea de succión también es totalmente posible utilizarlas. Se maneja normalmente con conexiones soldar, pero también existe con conexión flare, perdón, y voltajes de alimentación de la bobina de 120, 240 o 24 voltios también. Filtros secadores. Aquí en este tema me gustaría hacer el énfasis de que los filtros no es solamente ponerlo por el diámetro, lo mismo la solenoide, pero aquí me suena mucho esto por este videito que se lo voy a compartir, lo voy a dejar el enlace acá también, que nos muestra de verdad, los filtros se saturan, ¿sí? Y la capacidad del filtro se puede medir de esa manera, qué tanto tiempo me puede soportar o qué tanta contaminación puede retener y puede contener el filtro antes de necesitar ser reemplazado. Porque sí, los filtros hay que reemplazarlos cada cierto tiempo. Y lo más común que en este momento dicen, y bueno, ¿cada cuánto tiempo? La verdad, no hay un tiempo específicamente identificado para eso, pero sí puedes saberlo con la caída de presión que tienes antes y después del filtro. ¿Sí? Los filtros en su tabla de especificación o en sus fichas técnicas te van a decir hasta cuánta caída de presión debe permitir para poder operar o garantizar su operación. Entonces, cuando superes esa caída de presión a través del filtro, la recomendación del fabricante va a ser que ya lo debes reemplazar. Entonces, ahí ese videito que les indico muestra la composición interna del filtro, muestra por qué es importante que sea de esta manera y hace la comparativa muy didáctica de o, eh, cómo opera el filtro para retener primero las contaminaciones que hay y después que éstas no puedan salir del filtro, sino que queden ahí contenidas, que es otra de las funcionalidades que debería tener el filtro, ¿cierto? Para que pues se retengan las contaminaciones aquí mismo, no que vuelvan a circular después de haber sido retenidas acá. Tenemos filtros también para la línea de aceite, que son soldares de conexión soldar con gusanillos o sin gusanillos o eh, del tipo como, ah, se me escapa el nombre, del tipo con brida para reemplazarlo. Eh, Son muy útiles para el tema para la aplicación en sistemas racks, en sistemas de compresores en paralelo. Los conectores son de 3 octavos, la filtración viene hasta 10 micrones, es decir, es muy avanzado este nivel de filtrado. Y es también multirefrigerante y que aquí la tablita de capacidad que te da es cuántas gotas de humedad puede retener el filtro, dependiendo del refrigerante al que estás trabajando. Tenemos indicadores de humedad, mirillas,
de líquido como normalmente las conocemos, también para refrigerantes CFC, HSFCs, perdón, también para refrigerantes naturales, para refrigerantes eh, em, flamables. Y por último, el tema de los controles de electrónicos de nivel de aceite, los famosos track oils, para garantizar un adecuado nivel de aceite en los compresores, sean los compresores scroll o sea compresores semiherméticos de Copeland, de la familia Discus, o también pueden ser adaptados a algunos otros compresores de otras marcas con algunos adaptadores, con la necesidad de algunos adaptadores ahí específicos, pero pueden funcionar. La ventaja de este es que primero tiene dos mirillas, así que lo puedes utilizar en diferentes posiciones, dependiendo cómo te queden conectados al compresor. Vas a tener siempre dos opciones para poder consultar sin necesidad de tener que, por ejemplo, meterte entre los compresores a observar la mirilla. Y segundo, el hecho de que esto funciona con una ley que se llama, a, a ver, funciona a diferencia de los sensores ópticos, es por una señal eléctrica, un efecto que se llama Hall, efecto Hall. No quiero entrar a detalle de cómo funciona, pero básicamente la ventaja de esto es que no se deja eh, omitir o engañar por la presencia de espuma que sabemos que puede llegar a suceder en la mirilla del aceite, sino que él de verdad va a estar identificando el nivel de aceite como tal, no el nivel de espuma. No se va a dejar engañar por la presencia de espuma como puede llegar a suceder con sensores ópticos. Entonces, en ese sentido, esta tecnología es única acá que de este controlador y que la verdad es bastante importante porque también evita eh, disparo- disparos erróneos, ¿sí? Disparos del controlador por medidas erróneas. Y por último, dejarles estas plataformas donde ustedes van a poder acceder libremente a la información de técnica de los compresores y de los accesorios que estos utilizan. La primera es Copeland Mobile, que es tanto una página web como una aplicación móvil, donde ustedes van a poder entrar con el modelo del compresor y van a acceder a información mecánica, eléctrica, de rendimientos, los dibujos de referencia de los compresores, los diagramas de cableado, las partes de servicio que les corresponden, por ejemplo, las válvulas, las resistencias de Carter, y, entre otras. Y la aplicación es multilingüe, tiene la opción del español, la opción del inglés, portugués, y em, podemos con ella descargar toda la información que estamos viendo del compresor para poder armar también, por ejemplo, un PDF de reporte sí, de reporte para el diseño de lo que estamos realizando en nuestros proyectos y que sirva como soporte de los cálculos que se estuvieron realizando. También en la página OPI, Online Product Information, vamos a encontrar la información también de los compresores, pero también vamos a poder encontrar, muy importante, el acceso a los boletines de aplicación de ingeniería, boletines de ingeniería de aplicaciones de cada uno de estos compresores. Entonces, en estos boletines vamos a poder encontrar las funcionalidades, las recomendaciones, qué protecciones tienen, qué valores o qué rangos o qué sí qué rangos de operación le están permitidos, están aprobados para estos compresores, para cada uno de ellos, eh, y con eso poder darle el mejor servicio posible a los compresores en función de las recomendaciones como tal de fabricante. También en este enlace, en este QR que estamos viendo en pantalla, podemos acceder a documentos y folletos ya un poquito más como de información general, comercial, catálogos de los diferentes productos que tenemos o de los diferentes tipos de soluciones que tenemos y con ello poder también darnos alcance a poder ver todas las demás soluciones que existen desde Copeland para todo lo que es tanto mercado de refrigeración, que es lo que estuvimos hablando el día de hoy, como lo que es aire acondicionado
que también es un rubro bastante importante en este mercado del HVAC-R. Y por último, como estamos en nuestros tiempos de redes, pues los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí están los QRs para cada una de ellas y ahí pueden ver información también de nuevas tendencias, nuevos lanzamientos de productos que vamos socializando a través de estas plataformas. Con eso entonces daríamos por terminado este webinar. Nada, nuevamente agradecerles a todos por la disponibilidad, por la participación con las preguntas que fueron bastante asertivas, bastante bien planteadas y también invitarlos a que cualquier consulta adicional que tengan respecto a estas soluciones que planteamos hoy, soluciones de menor impacto GWP también, me puedan contactar. Ahí dejo mi correo, dejo mi número celular corporativo para que los podamos asesorar en todos sus proyectos que puedan llevar a cabo, tanto en la parte de refrigeración, que fue lo que conversamos el día de hoy, como temas de aire acondicionado donde apliquen nuestros productos. ¿Ok? Muchas gracias a Kairi también por el espacio, a Angie por toda la coordinación, toda la logística con el evento y a todos nuevamente por su participación. ¿Hay alguna pregunta de cierre, Angie, o con eso ya No, está? no, señor ingeniero. Mientras que vamos a quedarnos unos minutos a ver si de pronto consignan más eh, dudas o inquietudes por medio del chat. Y agradecemos pues al ingeniero por todos sus aportes. También pues los invitamos a participar en las actividades que tiene Acaire para ustedes mes a mes. Generalmente los jueves tenemos estas actividades sin costo para que pues también se programen con nosotros y pues nos agradó bastante que sacaran el tiempo para este espacio. Ingeniero, muchas gracias. Esperamos pues verlo en una próxima actividad. No, por el momento no hay preguntas. Todo el mundo, muchas gracias, ingeniero, por sus aportes y pues recuerden que las memorias y la grabación la van a ubicar en el canal de YouTube de Acaire. No siendo más, damos finalización a este webinar y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, buen día. Vale, muchas gracias a todos. Feliz tarde.